I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me, with me. It was time and I'd rather be high. Think of what me outside about a rainbow smile, but they're free, they are free. Arratsaldeon eta ongi etorri elkarrizketa saio honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con las entrevistas. El viajar es una actividad que solemos practicar durante nuestro tiempo libre. Los destinos exóticos, las ciudades míticas o los paisajes soñados están presentes en algún momento de nuestras vidas. Para hablar de viajes tenemos hoy con nosotros a Borja Portuondo, un viajero con mayúsculas, un viajero de los que merece ser conocido por todos. Nace en Bilbao en el año 1982. Periodista de formación y guía de viajes de profesión, coge su cámara y capta lo que ve a su alrededor. De pequeño le gustaba leer los atlas que tenía en casa, las aventuras de Tintín y los libros de Daniel Defoe. Recorre Vietnam a los 22 años, en bici. Ha tomado parte en la 5ª edición del Rally de Mongolia, proyecto solidario para recaudar dinero para causas humanitarias en Asia. Salen desde Bilbao en un coche de cilindrada inferior a 1000 centímetros cúbicos en una aventura de 15.900 kilómetros. Bilbao, Madrid, Francia, Italia, Estambul, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Rusia y la estepa de Mongolia, entrando en Ulan Bator. Ha elaborado reportajes y contado historias de Nepal, India, Sri Lanka, Osetia del Sur, Abjasia o Kosovo, pero esperamos que ahora nos cuente las suyas. Arratsaldeon, Borja. Kaixo, arratsaldeon. Venga, gracias por acudir a nuestro plató de Prensa Televista. Nada, hombre. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó tu afición por viajar? Bueno, pues como te he comentado antes de empezar la entrevista, pues es una cosa curiosa porque realmente en mi familia tampoco ha habido una tradición de viaje, ¿no?, como tal. Y bueno, sí que me sorprendía yo a mí mismo, ¿no?, pues leyendo atlas, viendo documentales en televisión. Y realmente no sé cómo me entró esta espinita del viaje, pero fue una forma espontánea. Sí. Y de hecho, bueno, para mi primer viaje largo que hice sí que estuve ahorrando un tiempito, pero bueno, tenía muy claro que, bueno, quería viajar. Claro. Y fue un poco lo que me propuse. Pero un viaje, primer viaje, pero un gran viaje, ¿no? Sí, la verdad que... bueno, antes de esto también, me decías antes que tienes un viaje como más hacia Irlanda, ¿no? Pero el gran viaje de Vietnam... Sí, con 17-18, bueno, el típico viaje, claro, a buscarte un poco la vida, ¿no?, a Irlanda, sí, Irlanda, que al final ni trabajábamos ni nada, nos pegamos un mes por ahí dando vueltas sin un duro. Pero muy duro, ¿no? Sí, bueno, estuvo bien, un poco para curtirse y tal, estuvo bien, claro. Pero bueno, así un poco como viaje iniciático, gran primer viaje, sí que fue, en este caso, el de Vietnam, ¿no? Estuve trabajando ya, que trabajaba en aquella época, con 21 años, y bueno, prácticamente todo lo que gané fue exclusivamente para este viaje, ¿no? Me compré una bicicleta, me elaboré una ruta perfectamente y tal, y bueno, nada, volé a Bangkok, estuve 4 días en Bangkok, compré unos billetes para Vietnam, ya con el visado ya tramitado desde aquí, desde casa, y bueno, allí que me fui, y nada, fueron 2 meses que me recorrí el país de sur a norte en bicicleta. O sea, viajaba solo, en este caso, la primera día en solo. Sí, prácticamente todos los viajes que he hecho así un poco por placer o por viajar, simplemente por viajar, han sido siempre solo. Ya, bien, no es que decir que me llama la atención el viajar solo. Veo gente, cuando viajas para sí ves a gente, a viajeros y yo solos, pero bueno, no sé, de vez en cuando te encontrarías con gente por el camino, no solo todo el tiempo, ¿no? Sí, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y viajando solo qué haces? Bueno, al final solo estás muy poco tiempo, claro, porque aunque parezca que no, por el camino te encuentras a muchísima gente, ¿no?, que viaja muchísimo más que tú, que lleva incluso años, ¿no? O sea, bueno, tampoco es tan raro. Sí que es verdad que aquí tampoco hay mucha cultura del viaje, y que, bueno, yo cuando empecé a viajar un poco, pues sí que la gente se sorprendía, ¿no?, que me iba solo a Vietnam, que me iba a la India, a Sri Lanka 2 meses, ¿no?, y era como, ¿pero qué haces ahí tú solo, no? Pero bueno, al final, solo o bien con viajeros, o al final lo que más te enriquece, ¿no?, que quizás es la gente local, ¿no?, la gente del lugar, vamos, y yo creo que el tema de viajar solo te da un poco más la posibilidad quizás de entrar, ¿no?, en el país, de entablar cierto tipo de conversaciones o relaciones con la gente del lugar, más que estando con más gente, ¿no? Pero bueno, al final, al viajar solo o acompañado, al final son opciones que no son ni mejores ni peores, claro, como suelo decir yo. Pero bueno, por supuesto, claro que sí, claro. ¿Cuál ha sido el país que más te ha sorprendido? De todos los que has conocido, los 40, que luego hablaremos de, ¿no?, donde has estado, me decías antes, ¿cuál el que más te ha sorprendido? Sorprender, hombre, pues sobre todo... por su paisaje, por su misticismo, por su romanticismo, por su dureza, por su amabilidad, no sé. Lo más impactante, quizás, no sé. Hay muchos que tengo ahí, digamos, en cartera, ¿no?, como especiales, ¿no? Este de Vietnam, por ser el primero, tengo un buen recuerdo, y bueno, sobre todo viendo ahora las imágenes, ¿no?, de Siria,
tengo buen recuerdo del sur del Líbano también. En el viaje este que hicimos en coche, pues el fin era llegar a Mongolia. También tengo un buen recuerdo de entrar a Mongolia, de las grandes estepas, de dormir acampados allí en medio de la nada, el no haber luz, no sé, hay muchos destinos. El Kurdistán iraquí también tengo un buen recuerdo de que estaba ahí 3 o 4 veces a hacer algún trabajillo, y bueno, es gente amabilísima. Birmania, que estaba el pasado noviembre también. En noviembre, además, sí. Bueno, yo considero también que es un país a tener en cuenta, sobre todo por su gente, bueno, no sé, por paisaje, por cultura, por religión. Además, Birmania cuenta que ha salido de una dictadura militar hace nada, es decir, ha estado 50 años bajo una dictadura militar. La premio Nobel Aung San Suu Kyi ha estado secuestrada en su casa durante décadas, ¿no? Sí, ha estado bajo arresto domiciliario de los últimos 30 años, pues unos 22, más o menos, creo así. Claro. Cálculo. Bueno, es un país que se empieza a abrir, ¿no? Como tú dices, sí. Pues bueno, ha estado bajo el yugo de una junta militar muy estricta, ¿no? Que pegó un golpe de Estado, sin más. Y bueno, es un país que ahora se empieza a abrir, como te comento, que ofrece muchísimo a nivel humano, a nivel de religión. Sí. Creo que un 100% de la población es budista. Sí, se ve eso mucho es. esa Muy interrelación, ¿no?, entre lo que es religiosos. Población civil y budismo, porque bueno, al final, bueno, no sé, yo creo que es un país también a nivel de paisaje, de etnias. Claro. Tiene no un mar interior, un gran lago, donde hay una serie de etnias al lado del... Además creo que has escrito alguna cosa. Sí, el lago Inle. El lago Inle. ¿Vale? Está al norte del país. Sí. Cerca como de Tailandia. Sí, Laos. cerquita, bueno, está como en el centro norte del país. Es un lago grande. Sí. Tiene unos 15 kilómetros por 4 de ancho, más o menos, sí. Zonas más anchas, vamos a decir. Y sí, bueno, es curioso, ¿no? Es un lago que está poblado por población inta, de etnia inta, provenientes del sur, bueno, que en su momento creo que fue una migración del siglo XIII, si no recuerdo mal, y bueno, poblaron esta zona y bueno, han acabado viviendo en el lago, ¿no? O sea, han sacado todo lo que tiene el lago, bueno, hacen producción de tomate en plantaciones flotantes, viven en el lago, tienen poblaciones en el propio lago, se dedican al tema de agricultura, como te comento, al tema de la pesca. Bueno, sobre todo es muy interesante los mercados locales que se van haciendo semanalmente, ¿no? Flotantes, sí, bueno, flotantes, también. sí, pero más que nada los que están fuera del lago. Están fuera del lago, sí. Bueno, que bajan todas las minorías de las montañas y bueno, sí, bien. Y además de esto también la antigua, yo recuerdo la película Días de Birmania. De Rolf Flynn, aquello, bueno, es una película súper, a mí me gustó mucho entonces, ¿no? Pero ciudades como Yangon, que antes era Rangún, ¿no? Ciudades míticas de este tipo que salían de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no se ha vuelto a saber casi nada después porque ha habido una junta militar que ha estado cerrando la puerta a todo, ¿no? Sí. Y ahora, como dices, eso, parece que va entrando el aire como más de Occidente, más... no sé, bueno, en su momento sí se va abriendo más al mundo. Bueno, la Junta Militar sí que ha sido una Junta Militar y como Junta Militar pues ha habido un control social a todos los niveles. De hecho, la líder de la oposición en su momento ganó las elecciones con un 90% de los votos y bueno, no le sirvió para nada. Claro. Y ahora sí que se empieza a abrir, pero también a abrirse también de lo que considero que es un dato importante, que es el gran bloqueo a nivel internacional que ha tenido el país. Sí. Yo lo suelo comparar con Cuba y yo creo que ha sido más bestial o más grande que el que tiene ahora mismo Cuba, ¿no? Yeah. Entonces, los únicos países que se han saltado ese bloqueo, que han ayudado, digamos, económicamente, y bueno, ha sido por un lado Tailandia y al norte también China. Sí. Y ahora sí que se ha creado una especie de pugna, supuestamente en este país, entre comillas, democrático, que se acaba de crear, y hay una pugna, digamos, a nivel de bloques, a nivel mundial, lo que es el gran bloque de Estados Unidos con China, ¿no? Son las dos grandes potencias, ¿vale? Que no acaban de enfrentarse nunca militarmente, pero sí que este punto, como es, bueno, en la zona asiática es bastante estratégico. Claro. Birmania... Ha estado Obama ahí, por ejemplo, hace nada, ¿no? Lo primero que hizo Obama fue volar allí, estuvo Michelle también. Sí. Bueno, bueno, yo creo que es un caramelo, una pera en dulce que está ahí, sobre todo por tema de recursos naturales, está todo por hacer. Eso, está todo por hacer, que deben tener muchas riquezas bajo tierra, ¿no? Bueno, piedras preciosas, los rubíes más impresionantes son birmanos, los más cotizados, tienen teca, no, pero también es un país en el que nunca ha habido una inversión extranjera, por lo que nunca ha habido economía, claro. no hay producción, no hay fábricas, no hay nada, está todo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora que he visto en noviembre un
gran cambio, sobre todo a nivel turístico también, en el que ha entrado masivamente. Entra más turismo. Una vez que se abre, pues bueno, suena la campana y a ver quién llega ahí primero, ¿no? Y sí que veo ese cambio y, bueno, a ver cómo gestionan a nivel turístico, a nivel político, a nivel de gestión global del país, ¿no? Ya veremos hacia dónde van, porque, bueno, es un país que la población en sí es amabilísima, es una sonrisa. Sí. El país es una sonrisa, ¿no? Y, bueno, veremos cómo lo gestionan. Hay otras ciudades también como Mandalay, ¿no? Muy religiosa, de mucho... Sí, Mandalay, bueno, fue la capital, digamos, de la colonia inglesa en su momento. Eso es, sí. En el 48 dejaron la independencia del 48, estuvieron los británicos hasta el 48, ¿no? Sí, la Segunda Guerra Mundial, estuvieron los británicos hasta ahí, hasta el 48, que ya, bueno, gracias al padre de Aung San Suu Kyi, Aung San, bueno, que negocia con ellos y tal, previamente ha estado con los japoneses, vuelve ya con los ingleses, bueno, y al final sí, se proclama la independencia y, bueno, Mandalay es un punto interesante dentro del país, sí. Sí, a mí me parece que es un país por el que el tiempo pasa más despacio. Sí. ¿No? O por lo menos cuando se llega allí, hay que decir que parece que las cosas no van rápidas. No sé si de aquí en adelante, tú que vas a estar viajando, ¿no? Pero parece que hasta ahora no han ido muy rápidas. Sí, hombre, es un país, ya te digo, que no ha habido evolución. O sea, ir a Birmania ahora mismo es irte hace 100 años en la España rural, ¿no? O sea, date cuenta que un 90% de la población es 100% rural. O sea, considero que es un país autosuficiente en el que, bueno, viven de lo que ellos cultivan o de los animales que crían. Te quiero decir que es un país que ha sido tal brutal el bloqueo internacional en cuanto a desarrollo, digamos, económico y luego a nivel político y de derechos civiles que instaló la Junta Militar en su momento. Bueno, yo considero que es un país en el que el tiempo ha pasado muy despacio, precisamente por eso, porque no ha habido otra opción, ¿no? No ha habido oportunidad de prosperar en el país. Y es un país no pobre, porque considero que es autosuficiente, de hecho viven perfectamente, alejándonos un poco del estándar occidental que nosotros consideramos lo que es suficiente, pero bueno, ahora veremos cómo solucionan esto. Como estamos hablando un poco del pasado, ¿qué país del pasado te gustaría haber visitado? Si te dieran, ¿no?, una oportunidad, ¿qué lugar y época de...? Hombre, época, yo solo cuando has comentado que trabajo de guía, suelo guiar grupos por lo que fue la antigua ruta de la seda. Y yo siempre digo que me hubiese encantado ser un caravanero del siglo III, por ejemplo, y hacerte, bueno, pues toda la zona de Asia Central. ¿Asia Central? Sí, toda esa zona, no sé. ¿Desde Xi'an, empezando de Xi'an? Sí, bueno, la ruta empieza en Xi'an y, bueno, llega hasta lo que es el oeste de China, pasando por Tacamaclán, hay dos ramales, sur y norte. Nosotros solemos hacer por el norte. Y solemos hacer el paso a Pakistán o a Kirguistán, pero bueno, ya de ahí ya un poco te vas hacia el oeste y era un poco lo comerciaban, ¿no? La materia prima de la seda, iban haciendo intercambios. Bueno, sí que me hubiese gustado, más que un comerciante chino, un poco más tártaro, ¿no? Un poco más de la zona del oeste y soy un caravanero de aquella época. Claro, a mí me gusta, una de las historias que he leído hace poco ha sido cómo sale el té de China. De China hay una serie de aduanas antes de salir de China donde le pasaban y pasan las caravanas, ¿no? Y sí que he leído que para que esas plantas salieran de China y se plantaran justo al otro lado de la frontera ya, a través de las flautas y los instrumentos, iban ahí, de los músicos que iban acompañando a estas caravanas, que luego seguían, ¿no? Entonces, pásanla y al otro lado se empiezan a plantar, ¿no? Ahí sale. Es un poco el espíritu de la ruta de la Me parece seda, ¿no? súper. Sí, el comercio, ¿no? Como forma de vivir, ¿no? Encima era gente que se pasaba meses o años, ¿no? Sin volver a casa, gente que no volvía, evidentemente, porque una ruta durísima. Un año de ruta. El avituallamiento era los caravanserai, donde había y depende cómo estaba, ¿no? Las épocas de invierno eran durísimas para esta gente, pero bueno, es una época que, bueno, también, aparte de ser una ruta solo comercial, también fue una forma de introducir lo que son las religiones, ¿no? Un poco a esta zona, lo que fue el budismo en sí, que se crea en China, entonces, bueno, en la India, perdón, es bueno, la influencia de la ruta de la seda es un vehículo también en el que el budismo entra a saco, ¿no? Siguiendo por ahí, entonces, hemos dicho al principio que tomaste parte en la 5ª edición del Rally de Mongolia. Vamos a ir con la zona. Sí, bueno... Aquí hemos traído, además, acércame Borja, por favor. Además hemos traído un artículo en el que os publicaron, ¿no? Sí. Bilbaínos intrépidos, pero una superaventura, ¿no? El periódico del Ayuntamiento de Bilbao. Sí, bueno, estaba trabajando con un amigo en un programa, haciendo una historia, y yo tenía un conocido que ya lo había hecho,
Entonces, bueno, yo le comenté a mi amigo, a mi compañero también Unai, y le dije, oye, ¿qué? ¿Por qué no nos animamos, no? ¿Y en qué consiste esto del Mongol Rally? Pues bueno, es un viaje, ¿vale?, en el que tú tienes que conseguir un coche que por norma tiene que ser de menos de 1000 centímetros cúbicos, ¿vale? Tú lo pones como quieras y la idea es salir, en nuestro caso desde Madrid, había salidas en Londres y en Milán, nosotros salíamos desde Madrid y como fin era llegar hasta Ulan Bator, la capital de Mongolia. Sí. ¿Por dónde, cómo, cuánto tiempo? Eso ya era cuestión de cada una ruta marcada, cada uno os ponía vuestra ruta. Eso es, había gente que se metió por Rusia y se metió toda la pechada rusa por el norte, sí. Otros que se metieron más por Kazajstán y tal, atajaron más hasta Rusia, y nosotros, bueno, hicimos la ruta más larga, la más complicada, pero consideramos que era un poco la más interesante, ¿no?, que fue hacernos todo el sur de Europa, sí. Pasar a Turquía. Pasar hasta Irán, y luego hacernos todo un poco lo que es Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, un tramito por Rusia de unos 4000 kilómetros, y ya enfilamos por el oeste la ruta de Mongolia, ¿no? Que estuvimos... ¿Ibais vuestro coche solo, otros coches más del rally? ¿Cómo hacíais esto? Porque, bueno, por lo que te comento... Me imagino porque esos países tiene que ser complicado circular, no sé, por el estado de las carreteras, por la situación política, por lo que sea, ¿no? Ir acompañado quizás en otros coches, no sé. Bueno, en un principio cada uno, bueno, date cuenta que no conoces al resto de participantes y los coches pues van como van, ¿no? Nosotros fuimos hasta Mongolia, como suele decir, entre 80 y 90 kilómetros por hora, no más rápido, porque el coche no iba más, ¿vale? Entonces sí que hubo momentos en el que por rutas establecidas o rutas lógicas te ibas encontrando con más, digamos, más participantes de este rally. Puede ser en Samarcanda, en Uzbekistán, hubo una gran quedada. Samarcanda, qué ciudad mítica, Samarcanda. Sí, sí, ahí hicimos una especie de quedada, y sobre todo ya la última parte, bueno, la entrada a Irán, porque había que hacer unos trámites ahí también, acampamos unos cuantos en la frontera y sí que coincidimos unos cuantos coches para dar el salto a Irán. Pero la entrada a Mongolia, sobre todo, pues ahí también coincidimos bastantes. Entonces, bueno, nosotros nos hicimos amigos de unos italianos, y luego otro coche mixto de un chico de Bilbao con otro de Sevilla, que iban en un 4 latas. Entonces, bueno, hicimos... Y unos ingleses también en el último momento. Bueno, fuimos estos 4 coches los últimos días del viaje, pero bueno, estuvimos 2 meses que te ibas encontrando, pero evidentemente por los coches que son tampoco puedes mantener el ritmo. Claro, que, sí, bueno, porque eso es. Bueno, la historia de llegar a Mongolia, y no sé si llegamos un 30% de los coches que salimos, te quiero decir que es una ruta larga. Claro, muy larga. 15.900 kilómetros, claro. Y no pinchamos ni una vez. Jolín. Entonces, bueno, fue un poco... Bien, sí. Lo hicimos bien. ¿Algún sponsor, alguna cosa para un viaje tan largo? ¿No se hace falta un dinero? ¿Cómo habéis organizado? Bueno, esto lo hicimos con tiempo, porque vimos que había que elaborar un presupuesto, porque eso cuesta dinero, evidentemente. Entonces, bueno, hicimos un dossier bastante potente que, bueno, que atrajo a diferentes sponsors, sobre todo a nivel de empresa, y luego tirando de empresas también de amigos y tal, que fueron colaborando. Bueno, hicimos un poco el presupuesto y tiramos. Lo más costoso al final era la gasolina y los visados, ¿no? Bueno, cubriendo un poco esto, ya arrancamos. ¿Aprovechasteis para grabar documentales, para hacer cosas? Sí, no sé, digo... Sí, digo porque ¿no? Sí, bueno, Unai también es del gremio, entonces, bueno, pues aprovechamos y hicimos una especie de serie documental del viaje de 3 capítulos, que creo que se emitió en ETV, y bueno, hicimos un poco, ya que estábamos, pues hicimos un poco de trabajo también, y bueno, le dimos un poco de movimiento al asunto también. Pero además de esto habéis hecho viajes periodísticos, por ejemplo, los reportajes que hiciste con Zurutuza, ¿no? Uno de ellos es Un pueblo invisible, sí. Además que fue seleccionado para un festival de cine en Valencia. Sí, y aquí también a Cinevi también, la sección de documental. Sí, bueno, yo con Carlos Zurutuza, que es un periodista de Donosti, ganando muchos premios a nivel internacional, escribe más que en medios locales, en medios extranjeros, sobre todo Australia, Alemania, y bueno, pues yo valiendo un poco de la aportación audiovisual que puedo hacer ya a nivel periodístico, pues sí que hemos trabajado juntos en diferentes países, sobre todo centrándonos en Kurdistán, Kurdistán turco y sobre todo en el iraquí. Hemos viajado 3 o 4 veces juntos, y bueno, en concreto el que me comentas, el documental, bueno, es un pequeño cortometraje, un pueblo invisible. Bueno, ahí tratamos un poco la situación en la que se encuentran los refugiados, digamos, kurdos sirios, ¿vale? Que huyen de Siria, cruzan la frontera y se refugian en la parte iraquí. Que aunque suene un poco a loco, al final la parte iraquí, por mucho que se oiga que está muy malamente o estaba, la zona del norte existe lo que es la región autónoma del Kurdistán, la zona iraquí, y
más o menos, los kurdos viven más o menos tranquilos. Entonces, bueno, escapan de la parte siria, de la represión de Al-Assad, ¿no? Que es brutal. De hecho, bueno, en sus pasaportes viene estampado con un tampón en rojo Maktoum, ¿no? Que Maktoum en lengua árabe es nada. Esta gente no tiene derecho a nada, en la parte, estos son de Qamishli, que está en la zona de la frontera. Bueno, trata un poco la situación en la que se encuentra esta gente, los campos de refugiados kurdos sirios, pero la parte iraquí. Ya, bien. También habéis realizado otro cortometraje de entre, ¿no? Sueños barridos en Irak. Sí, este es nuestro tercer viaje, bueno, sí, porque ya habíamos conocido a esta gente y nos centramos en una pequeña población que se llama Dohuk, que está a unos 50 kilómetros de la frontera con Turquía, pero en la zona iraquí también. Y bueno, vimos en nuestros 2 primeros viajes ahí a la zona, bueno, pues que la gente que se dedicaba a barrer las calles, pues no eran iraquíes, no eran de la zona, ¿no? Entonces un poco estuvimos indagando, preguntando, y para un tercer viaje nos propusimos hacer un poco un documental, o bueno, un poco investigar quién era esta gente, ¿no? Entonces, bueno, para nuestra sorpresa era gente que venía de Bangladesh. Venía gente de Bangladesh y vimos que había empresas en Bangladesh que se dedicaban exclusivamente a captar a pobre gente, ¿vale? Que tenían que pagar bastante dinero por el tema de billetes y visados y permisos, que se les prometía que iban a Dubái en unas condiciones más o menos buenas, a trabajar en el hogar, a trabajar en oficinas, construcción, como peor opción en Dubái. Pero bueno, en cuanto hacían la escala en Doha, pues decían que no, que su destino final iba a ser el norte de Irak, les quitaban el pasaporte y acababan barriendo las calles del Kurdistán durante 3 años, antes de poder decidir si querían ir o no. Bueno, es una especie de esclavitud. Sí, sí, totalmente, claro. Sí, con la prostitución, pues un poco parecido, pero bueno, con el tráfico de trabajadores a esa escala, ¿no? Bueno, al final, gente de Bangladesh que por $300 se van al culo del mundo, y efectivamente esta gente se fue allí, ¿no? Entonces, bueno, era una gente encantadora, nos metimos con ellos, estuvimos una semana grabando con ellos, y bueno, escuchando historias muy duras, pero bueno, es una realidad también. Claro, ya. Sí, sí, terrible. Sí. Terrible. ¿Un viaje pendiente, Borja? Viaje pendiente, siempre me preguntan. Yo, como próximo, como me gustaría, que suele decir Indonesia, que no conozco. Indonesia. Ajá. Indonesia, no sé, sí. Conozco muchos países del, digamos, de la por el surf, claro, por el surf, no. No, simplemente, bueno, porque me atrae ahora mismo, como ya conozco bastantes países de la zona, pues yo creo que Indonesia sería lo próximo. No sé si sería algún día, pero bueno, sí. No, pensaba que por el surf, por alguna cosa, no sé por qué. No, tampoco, no soy muy surfista. Bien, tú conoces muy bien el continente asiático, conoces bien Asia. ¿Qué país consideras que para que lo visitemos? ¿Qué nos aconsejas? Asia. Sí, a ver, Asia se dice rápido, ¿no? Asia. Pero bueno, yo creo que Asia comprende también lo que es Oriente Medio, podemos ir desde Siria hasta Japón. Bueno, yo considero que eso es Asia, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaría? Bueno, según un poco el tipo de viaje que tú quieras hacer. Si es más cultural, si es más activo, te puedo decir si es cultural, podrías haberte ido a Siria, que ya no podemos. Ya no podemos. China, considero que es un viaje curioso para la gente, ¿no? Que lo tiene un poco idealizado para bien o para mal, un esquema ya de lo que es China, pero bueno, yo que he ido bastantes veces por China, es un país que recomendaría. El caso de Birmania, Nepal, por ejemplo, un país también del que, bueno, no sé, no voy a decir que esté enamorado, pero que me gusta muchísimo es Pakistán, por ejemplo. He viajado bastantes veces a Pakistán, sobre todo al norte, y si te gusta, por ejemplo, la montaña y lo que es naturaleza pura y dura, por ejemplo, el norte de Pakistán. Bueno, no sé, yo creo que hay muchísimos destinos. Sí, muchos, concretar solo uno sería un poco muchos montañeros van a Pakistán para ir luego hacia el K2, suben para allí, al K2, ¿no? Claro. Los grandes 8000, los grandes 8000, eso es. 7000 como el Rakaposhi, bueno, hay muchas expediciones. He estado el pasado agosto y septiembre por allí, y bueno, había bastantes expediciones, mala época este año por la nieve y tal. Por la nieve. Pero bueno, sí. ¿Qué época suelen emplear los montañeros vascos que conocemos que la mejor para subir, para que no haya grandes problemas con el tiempo, por ejemplo? Pues la mejor suele ser, a ver, yo creo que habría que llegar ya a Islamabad sobre principios de julio, un poco aclimatar. Yo creo que sobre julio y agosto sería un poco la época ideal. Ya septiembre
empieza ya a empeorar el tiempo. Aunque bueno, ahora mismo Alex Chicón, no sé si sabéis, sí, claro, sí, acaba de marchar para París y va a hacer un poco una expedición invernal, que ¿no? es un poco hablar de palabras mayores, ¿no? Pero bueno, a Pakistán este año ha habido muy pocas expediciones. También estuvo Chicón el año pasado. También estuvo el año por ahí, pasado, sí, verdad. Alex Chicón. Alex. Bien, bien. Como viajero has conocido más de 40 países. ¿Recuerdas? Si nos haces un pequeño resumen. Bueno, ¿Los a que has ver, visitado? sí, yo por ejemplo lo que no he visitado es ni África, ni América, ni Estados Unidos. Son continentes que todavía los tengo pendientes, ¿no? O sea, yo me he centrado más parte europea, Asia Central, lo que llaman un poco Oriente Medio y ya todo lo que es la zona asiática, ¿no? Sí, al final a lo tonto, bien por trabajo, por placer o porque me mandan ahí por trabajo, pues sí, al final he sido 40 países y espero seguir sumando. Claro. Tampoco soy coleccionista de países, ¿eh? No, porque, hombre, o sea, son un poco claro, todo casualidades efectivamente, y bueno, inquietudes que bueno, que tampoco cuento los que toco y vuelvo. Eso es. Claro, el viaje no es el destino, sino es el camino, el viajar, ¿no? Eso es lo que... Bien, ¿qué es lo que se debe llevar siempre en la mochila? Y lo que, si se te olvida, bueno, ¿qué pasa? Me compro inmediatamente cuando llego al aeropuerto. Yo lo que he aprendido cada vez que viajo más y más y más es que lo que hay que llevar es lo imprescindible. O sea, yo tampoco llevo una gran mochila nunca, pero sí que veo que yo voy con nada. O sea, unas camisetas, algo de ropa y ya. Sí. O sea, que llevar realmente nada es imprescindible en este mundo, porque quieras que no, en cualquier parte del mundo puedes encontrar todo lo que necesites. Sí, sí. ¿Y qué es lo que me da rabia no llevar, por ejemplo? Pues los cascos para escuchar música. Cuando yo me los dejo en casa digo... que parece una tontería, pero es algo que he hecho de menos a las noches, por ejemplo. Sí. Claro, porque a las noches, además, tú como guía, pues tendrás que tener tu momento de relax, quiero decir, sí, bueno, porque estar pendiente de un grupo, tal, es una cosa de mucha responsabilidad y imagino que de muchísimo trabajo. Hombre, somos una agencia que, bueno, Banoa es la agencia, ¿vale? Sí. Y que como un poco sin identidad o se vende también es el tema de los guías, ¿no? O sea, con cada grupo que sacamos hay un guía que va con el grupo, pero no es un guía acompañante, en este caso es un guía experto en el viaje, ¿vale? Entonces sí que damos un poco más que otras agencias en ese sentido, que van un guía acompañante que te resuelve papeleos o cosas un poco más de trámite, burocracia, ¿no? Nosotros sí que hacemos todo este trabajo y también nos metemos un poco en lo que es ya contenido de país, a nivel cultural, a nivel de datos, de explicaciones sobre el terreno. No. Además que siempre son necesarias y siempre se agradecen. Sí, entonces hacemos bromas entre nosotros que somos guías 24 horas. 24 horas, claro, final, sí. Nuestro momento un poco de descanso es nuestra habitación y sí que se agradece muchas veces. Pero bueno, es un trabajo que me gusta estar con gente, me gusta, ¿no?, los países a los que viajo, en los que suelo trabajar, entonces bueno, yo creo que me gusta mi trabajo. Sí, es atractivo, pero sí me parece eso, que de mucho trabajo y mucha responsabilidad, ¿verdad? Sí, porque además todos somos distintos en los viajes y en la vida, pero eso ya... ¿verdad? Bien, y el hecho de viajar solo o viajar en grupo, como has dicho antes, son dos opciones, tanto una como la otra, las dos son buenas. Sí, bueno, esta es una de las preguntas que me suelen hacer siempre, amigos o, ¿qué te gusta más, viajar solo o acompañado? Bueno, yo creo que es ni mejor ni peor, yo creo que cada uno tiene su momento. Hay gente que le apetece viajar sola, hay gente que no puede viajar sola, hay gente que se siente mejor viajando en un grupo. Bueno, yo creo que son simplemente opciones. Yo personalmente sí que depende de qué tipo de viaje haga también, pero sí que me siento igual mejor solo, porque yo siempre considero que, para estar con gente y que estar con amigos, cuando vuelvo a casa están todos. Esto quiere decir que, y para mí es una forma de disfrutar el viaje de otra manera. Sí. Aunque tampoco descarto viajar con gente, porque había hecho viajes también con gente, con una persona o con varias. Y bueno, compartes más experiencias, por ejemplo, estando solo, cuando te están ocurriendo, pues tampoco dices, pues me falta alguien para contar. Claro, exactamente, un poco, claro. Al final, sí, claro. Son cosas que son complementarias o no. Ya. ¿Has estado en India? Sí, he estado en India. Sí, pues estuve en el año 2008-2009, creo recordar. Es un país que impacta. Es un país heavy, es un país duro. Yo me fui para 2 meses y bueno, al mes y medio me compré un billete y me fui a Nepal. Bueno, simplemente porque es tal la efervescencia y la cantidad de gente que hay allí que que al final me fui para Nepal, pero bueno, es uno de los países, y es verdad esto, que dices que o te enamoras o lo odias, ¿no? Yo estando allí lo disfrutaba mucho, pero sí que me escapé a Nepal, ¿no?
un poco huyendo quizás, ¿no? Pero cuando pasó el tiempo dije, volvería a la India, ¿no? Sí, o sea, que es un sí, país sí. increíble. Yo solo conozco el norte. Yo también solo te conozco el norte, quizás que igual conocías también el sur, pero bueno. Bajé un poquito hasta Bombay Sí. y luego ya me fui otra vez para el norte, en la zona del Leh y todo esto, la zona un poco Sí. del gobierno, bueno, Ya. de los tibetanos en el exilio, toda esa zona que es muy budista, muy bonita. Bueno, Sí. pero bueno, sí, es verdad que es un país que, bueno, que yo volvería, pero en su momento sí que me pareció muy... Sí, una de las cosas que más me impactaba, claro, nada más llegar, además del número de gente, joder, el tipo de, no sé, de gente por todos los sitios, a todas las horas del día. Todo, bueno, yo siempre digo, como anécdota, es que yo creo que en la India no existe lo que es la intimidad. Yo recuerdo que entraban a mi habitación incluso, ¿no? Estabas durmiendo, estabas ahí y entraban ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no, hay que saber dónde vas, lo primero. Yo creo que siempre me preguntan, ¿y cómo eliges un destino? Pero primero hay que saber dónde vas. Y bueno, y al final la India es esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un país muy potente, muy potente. Sí. Jaipur, Khajuraho, Benares, la ciudad de Benares. Benares, por Benares ejemplo. es fantástico. Fantástico. Sí, la ciudad más antigua del mundo, dicen, ¿no? Dicen, sí. Yo en Benares estuve creo que unos 5 o 6 días también y fue muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, lo que dices tú, ¿no? Gente por todas partes, preguntas, bueno. Pero bueno, yo creo que eso es también un poco vivir el viaje, ¿no? Y vivir la India, ¿no? En sí, yo creo que... Sí. Bien, Borja, vamos a ver. Entonces, ¿tienes experiencia con viajes en las que haya ido familias, con niños, con tal? Bueno, yo cuando... O lo que has visto. Bueno, cuando viajo con... Digo, porque igual alguien que nos está escuchando dice, pues quiero que mis hijos, pues quiero ir a ciudades no occidentales, no sé, yo qué sé, pues a China o, no sé, a Vietnam. Bien, bueno, yo en sí, yo nunca he viajado con niños, personalmente, ¿vale? Y los grupos que llevo con clientes tampoco, un poco por tema de edades, ¿no? Los más jóvenes que he llevado son los 13, 14 años, ¿no? Que tampoco considero que sean niños. Pero bueno, no sé qué consejo podría dar o cómo poder elegir un país en el que se puedan viajar niños, ¿no? Aunque yo considero que ahora mismo, tal y como están las cosas, cualquier país en el que se supone que puede ir el turismo, ¿vale? Un poco diferencia entre el que viaja por sí mismo a su bola o el turismo un poco más masivo. Yo considero que ahora mismo los países en los que están recibiendo turistas un poco al uso, yo creo que viajar con niños es factible, yo creo que en todos. Una forma de conocer los países es a través de la gastronomía. ¿Qué es lo más raro, más sabroso que has comido? ¿Dónde? Bueno, yo llevo viajando a China unos cuantos años, 5 o 6 años si no recuerdo mal, y bueno, pues en China, como sabéis, pues ahí comen de todo y a todas horas, ¿no? A todas horas, a todas horas. Lo más extraño, pues bueno, he comido desde serpiente, estrellitas de mar, caballitos de mar, escarabajos, pues un poco lo típico, pero sí que es verdad que lo comen. Entonces, bueno, como curiosidad, como cosas extrañas, pues ese tipo de cosas, ¿no? En el norte de Vietnam también he comido perro. He estado en mercados en los que vendían perros, pues bueno. Pero bueno, sí que es verdad que la gastronomía hace un país y estoy totalmente de acuerdo. En todos los países en los que he viajado, efectivamente la gastronomía es muy concreta, vamos, ninguna se parece a otra y sí que al final es un poco el alma del país, ¿no? Claro, te preguntaba lo de comida rara porque fíjate que comemos chipirones en su tinta. Sí, bueno, claro, bueno, que es que el término de raro, ¿qué es, no? Claro, Claro. Bien. ¿Has tenido algún viaje iniciático? Algo que te marcó, digo, concho, es lo que más... Hombre, pues volviendo al principio de la entrevista, pues Vietnam, ¿no? Vietnam yo considero que fue el primer viaje, el más largo, bueno, nunca había viajado, tampoco había tenido experiencia con otros viajeros que me hubieran contado muchas cosas. Y bueno, fue un primer viaje en el que yo me fui resolviendo muchísimas cosas, en el que aprendí muchísimo, bien a nivel de viaje, bien a nivel personal. Claro, tienes que... Sí. Me conocí a mí mismo también. Exacto, que esas cosas te tienen que marcar mucho, ¿no? Y bueno, yo considero que como viaje iniciático fue el de Vietnam, ¿no? O sea, me estuve 2 meses pedaleando, momentos de estar solo, de pedalear, carreteras interminables, lluvia, sol, gente espectacular, dormir en poblados, dormir con camioneros, bueno, no sé. Claro. Como viaje iniciático considero que sí, Vietnam ha sido mi primer viaje y yo creo que también el que me indujo y que me sigue induciendo un poco a viajar, ¿no? Claro. Es que al final te queda eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues no sé, ver mundo, conocerse a sí mismo, aprender. Yo creo que esas cosas en los viajes, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo el viaje, más que por recolectar sitios o por decir he estado aquí, he estado allá y sacarme una foto... No es el destino, el camino, yo creo que yo el viaje no sé, me lo tomo un poco como aprender también. Entonces, este Vietnam se te quedó un poquito corto, ¿era suficiente? ¿Quieres volver, como has dicho antes? Hombre, yo hubiese seguido.
Yo siempre he dicho en casa que porque tenía un billete de vuelta y tenía a mi madre preocupada, pero si no hubiese seguido y por muchos meses. Claro. Para terminar, como guía, ¿notas la crisis en la contratación de viajes? Hombre, hemos leído en la prensa hace poco, ¿no? que esta Navidad, que no ha habido dinero, que no ha habido pagas, que no ha habido tantos viajes como otras veces. Hombre, está claro que... Las oficinas de contratación dicen, oye, que para el verano tampoco hay, no sé, ¿no? Bueno, como guía, ¿tú lo notas? A ver, yo creo que las grandes agencias, las mayoristas, sí que están anotando bastante, ¿vale? En mi caso concreto, que trabajo para una agencia más o menos pequeña. ¿Vale? ¿También tenéis una agencia vosotros ahora? Sí, bueno, no, pero digo la que trabajo como guía. Claro. Bueno, sí, estoy... Sí, sí. Yo considero que el cliente estándar que tenemos nosotros, bueno, es un tipo muy concreto, que quizás el tema del extra sí que le haya afectado un poco, no te voy a engañar, claro, pero claro. Bueno, esta agencia mantiene el nivel, pero bueno, yo creo que sí se nota, porque bueno, es algo que se nota en el viaje, en el consumo, porque al final viajar muchas veces también claro. Es consumo. Sí. Bueno, yo considero que sí, aunque bueno, se mantiene, nos mantenemos. ¿Qué libro de viajes aconsejarías a nuestros espectadores? Bueno, yo he sido siempre muy fan de Paul Theroux, por ejemplo. Bueno, El gallo de hierro, lo recuerdo que lo leí hace muchísimos años. El expreso de la Patagonia. Y luego tengo yo ya no le sigo mucho, no sé si seguiré escribiendo libros, Jorge Sánchez, un viajero de Barcelona, que fue un poco, no mi modelo, pero bueno, sí que me llamaba mucho, le solía escuchar mucho el Levando Anclas con Roge Blasco, porque este tipo viajaba con el dinero en el bolsillo y bueno, este sí que se ha recorrido todo el mundo y tiene una serie de libros un poco haciendo, bueno, pues es contando un poco sus experiencias, sus viajes, ¿no? Y este sí que realmente era un viajero, bueno, auténtico, ¿no? O sea, buscándose las castañas y pasando fronteras como podía y en una época, bueno, hace años, ¿no? Sí. Bueno, para terminar entonces, Borja, ¿nos podrías decir algún lugar del mundo, de Euskadi, que quieras compartir con nuestros espectadores para terminar? Hombre, yo siempre comento que me caería en muchos sitios del mundo a vivir o que me podría comprar un bungalow en cualquier playa del mundo, pero al final siempre a mí me tira a mi casa y bueno, como sitio así un poco especial, que es donde vivo ahora, es Mundaka. O sea que bueno. Bien, bonito sitio. Especial, bonito, ¿no? Diría que Mundaka. Experiencia también, pero muy bien, es que ricasco, Borja, y hasta cuando quieras. Vale, venga.